Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de ASHRAE Talks. En el episodio anterior hablamos con el ingeniero Fabio Clavijo sobre condiciones climáticas de diseño en la región ecuatorial. En este episodio les presentamos la segunda parte de esta conversación. ¿Cómo ha sido ese proceso de traer el conocimiento de donde se ha generado? Usted lo mencionaba al principio, que el conocimiento se ha generado principalmente en Estados Unidos, en Europa, en países en donde sí se tienen estas estaciones climáticas. ¿Cómo ha sido ese proceso de traer el conocimiento a nuestros países? ¿Han cometido errores? ¿Han habido dificultades? ¿Cómo ha sido ese proceso? Yo hablaría de que todo esto es un proceso. Eh, en la medida en que empezamos a conocer, a estudiar, a investigar en nuestra zona ecuatorial, empezamos a entender que hay diferencias marcadas entre esos criterios que se desarrollan por ASHRAE para las zonas nórdicas y las zonas australes. Entonces, empezar a distanciarse de ese conocimiento, empezar a entender cómo se podría partir la cobija de alguna manera para empezar a apropiar un conocimiento que sea particular de la zona ecuatorial. Es un trabajo que toma años, es un trabajo que en realidad no se está haciendo a nivel mundial. Yo diría que yo vengo con esta inquietud de hace fácilmente unos 15 años y el proceso ha sido muy lento de tratar de entender, de interpretar qué tablas, qué documentos, qué referencias son o no aplicables específicamente para la zona ecuatorial y cuáles podrían ser las alternativas o las vías para proponer soluciones. Justamente en medio de esta pandemia empecé a reunir todas mis notas y a escribir un libro sobre esta temática. Y ha sido un trabajo muy enriquecedor, porque he partido de referencias cero, sencillamente entendiendo que lo que está documentado no me es útil, pero sí me sirve de referencia para entender cómo se podrían construir unas nuevas referencias para la región ecuatorial. Entonces yo diría que es un camino que no es sencillo. Construir conocimiento siempre es un reto, siempre habrá oportunidades de generar nuevas líneas de conocimiento. Y lo que yo he hecho ha sido compartir con amigos inquietudes, amigos en Asia, amigos en África, amigos aquí en la zona América, para tomar notas, comparar, empezar a escuchar opiniones para ver cómo puedo yo desarrollar una línea que probablemente va a marcar un inicio. Espero yo que ese sea un buen punto de inicio para que otros ingenieros como tú y como Luciana puedan tomar el camino y seguir empujando esas riqueza que genera trabajar en lo que uno le gusta y generar líneas de conocimiento que sean útiles en el mundo de la ingeniería. Definitivamente es una semilla y a mí sí me gustaría, si se puede, que nos comentara un poquito más de ese libro y de ese proyecto que está llevando a cabo, ingeniero. Bueno, el libro, como te comentaba, es un punto de partida. Empieza identificando cuáles son esas características climáticas particulares de las zonas ecuatoriales, identificando que en estas zonas es donde se encuentran las condiciones extremas de humedad y de temperatura, a veces en condiciones de extrema humedad o a veces en condiciones de extrema eh, de ambientes extremos secos. Y luego hago una referencia, tomo como referencia las tablas actuales de ASHRAE, hago como un análisis de por qué esas tablas no aportan información útil para nuestra zona ecuatorial y empiezo a desarrollar tablas siguiendo unos parámetros que yo me empiezo a marcar para desarrollar unas rutas de referencias de mejoramiento en fachadas, tanto en la parte constructiva de barreras térmicas como de barreras de vapor. Empiezo a hacer un análisis de qué objetivos de desempeño energético se podrían lograr en
en estas zonas tropicales. Y pues la realidad es que en el estándar 90.1 y en el 189.1 se habla de zonas climáticas desde la zona 0, que es extremo cálido, hasta la zona 8, que es ártico, extremo frío. En las zonas ecuatoriales típicamente nuestros climas están asociados no solo a la ubicación ecuatorial, sino en el efecto altitud. Entonces empiezo a combinar elementos de análisis matemático, altitud, con condiciones de humedad, temperatura, para empezar a generar unos nuevos esquemas de definición de zonas y subzonas. Zonas son zonas de temperatura que generalmente yo sigo pues, en línea con ASHRAE lo que ellos tienen, pero en los temas de definición de subzonas climáticas o zonas de humedad, hago todo un replanteamiento nuevo para leer, interpretar y documentar nuevas soluciones y entendimientos alrededor de cómo son esos comportamientos de humedad en las zonas ecuatoriales. Y luego, un poco más por mi preparación y por mis estudios, siempre termino haciendo un análisis de cómo van los desempeños energéticos y cuáles serían los beneficios en el tiempo, cosa que me parece que es muy interesante porque ahí es el final de la historia, ¿no? Si yo logro ahorrar energía y logro hacer una gestión en el tiempo más consistente, eso va a repercutir en beneficio de la región, de los países, y va a mejorar los sistemas constructivos de edificaciones, espero yo, en toda nuestra región. Claro, yo creo que al final la mayoría de temas recaen en la eficiencia energética o en el consumo energético. Siempre es como el norte, ¿cierto? La mayoría de discusiones. Sí, primero es un punto que definitivamente marca, ¿no? Pero hay otros elementos que aparecen, como por ejemplo, si no se manejan unos esquemas de hermeticidad en fachada que sean mínimos adecuados, empieza a arriesgarse la conservación de los bienes muebles, de las obras de arte, de equipos electrónicos que se pueden afectar y de hecho se afectan enormemente por no estar dentro de ambientes con unas humedades, con una humedad adecuada. Y lo peor que ocurre es que esa humedad, perdón, eh, cambia a través de las épocas del año cuando tenemos épocas que nosotros llamamos de verano, que son épocas secas, o las épocas de alta lluvia, como estamos sufriendo en este momento. La humedad ambiental se afecta mucho. Entonces esos cambios de humedad tienen un impacto grande de muchas maneras en nuestra vida diaria, en nuestra vida laboral. Y obviamente a nivel de industria también tiene un efecto y una afectación bien importante. Yo creo que podemos un poquito ir cerrando el tema con recoger los puntos claves de o buenas prácticas en el proceso de diseño para las regiones ecuatoriales. A ver, ¿qué se me ocurre ahí, Cristian? Yo creo que has tocado un punto importante en este sentido. Eh, los cálculos de ingeniería, particularmente en el tema de cálculo de cargas térmicas, son ejercicios que están muy documentados en cuanto a materiales de construcción, si son ladrillos, si son ventanales, si son acristalamientos dobles o triples o de alto sellamiento, cosas de ese estilo. Entonces, el ejercicio que yo primero propongo es, eh, más allá de hacer los cálculos de ingeniería, yo lo que hago hoy en día en mi vida profesional como consultor es sentarme con los arquitectos, ya sean a nivel de diseño o a nivel construcción, para negociar los materiales constructivos y la calidad de instalación de esos materiales en edificios. Y muchas veces hago recomendaciones. Entonces, en muchos edificios he propuesto mejorar las ventanas según su orientación norte-sur o si es este-oeste, cómo podemos mejorar las fuentes de calor para
que tengan un menor impacto en la carga calórica y obviamente en la carga energética del edificio. Me gusta sentarme con los arquitectos a hacerles sugerencias de cambios o mejoramiento de techos o de mejoramiento y puesta de elementos de sombra en fachadas o sobre los ventanales, cosas de ese estilo. Entonces es como un primer ejercicio que yo haría desde el punto de vista de ingeniería, no recibir los planos y a partir de lo que yo recibo empezar a hacer cálculos, sino antes de hacer cálculos ver de qué manera puedo yo dar una opinión profesional válida para mejorar los edificios en la medida en que sea posible, para que los edificios tengan una mejor piel, unos mejores elementos de fachada. Lo segundo, al hacer los cálculos de ingeniería, la recomendación es siempre hacer un análisis lo más juicioso y detallado que se pueda para que realmente el análisis de cálculo de cargas térmicas responda a la realidad de la instalación que se tiene. Yo me doy cuenta que muchos ingenieros en el mundo del aire acondicionado empiezan a tomar factores de seguridad que a veces resultan en sistemas excesivamente sobrediseñados, equipos que no funcionan, que tienen un muy mal o muy pobre desempeño en el tema de control de la humedad y que generan un alto consumo de energía que no tiene razón de ser. Luego, yo diría, hay muchos temas en los cuales hay que ir afinando el lápiz para que la tarea que se haga cuando ya quede el sistema con punto de arranque, todos estén tranquilos de que se hizo la mejor tarea posible y que no fue solamente un ejercicio del ingeniero de aire acondicionado, que sino fue el resultado de un trabajo de enriquecimiento y de mejoramiento de todo el mundo de la ingeniería y la arquitectura en el mundo de la construcción, que se proponen hacer esa tarea de cómo mejoramos las edificaciones y entre todos ponemos un mejor granito de arena para mejorar nuestros edificios. Muchas gracias, ingeniero. Yo quisiera aprovechar la oportunidad a hablar un poco de el propósito de estas charlas es que puedan llegar a suficiente público, a mucho más público que solo personal de ingeniería mecánica. Existe como ese mito de que solo los mecánicos estamos involucrados en el mundo de la climatización o refrigeración, pero cuando uno está en una asociación como ASHRAE se da cuenta de que la variedad de profesionales es amplia y todos tienen como un espacio y un aporte importante en la construcción de conocimiento y en el desarrollo de todas estas temáticas. Entonces, quisiera, ingeniero, que usted nos diera su punto de vista de cómo todas las disciplinas pueden llegar a integrarse en una asociación como ASHRAE y en torno a estas temáticas de eficiencia energética, de construcción, de sostenibilidad. Mil gracias, Cristian. Hay muchos ejercicios que se han propuesto en estos últimos años para justamente superar esas oportunidades, primero entenderlas y luego superarlas, para mejorar la calidad de las edificaciones en términos ambientales y en temas energéticos. Una historia muy bonita es que por ahí en el año 2004 ASHRAE se propuso desarrollar las guías avanzadas de diseño energético, AEDGs, Advanced Energy Design Guides. Y esta era una iniciativa que ASHRAE quería empezar a hablar para vincular a grupos de arquitectos, todo el sector iluminación, todo el sector construcción y todo el sector de aire acondicionado, y se propuso desarrollar una serie de etapas para mejorar los desempeños de los edificios con un objetivo de llegar al año 2020, justamente el año que estamos en este momento, con diseños de edificios que lograran niveles de consumo de energía neto cero en el periodo anual.
Ese era, en el 2004 teníamos un objetivo de 16 años por delante de investigaciones, se nombraron comités, equipos de trabajo, todo esto. Y un primer objetivo se fijó para estudiar oportunidades de mejora en desempeño energético de edificios para lograr ahorros del 30% de consumo de energía en edificios referente al estándar 90.1 del año 99. Ese trabajo tomó 3 o 4 años. Lo interesante es que en ese periodo se publicaron 5 libros de guías de diseño de eficiencia energética sobre diferentes temas, sobre edificios comerciales, edificios de hoteles, almacenes, espacios de bodegas. Y cuando se cerró ese ciclo, hubo una reunión para evaluar cuáles eran las lecciones aprendidas, o sea, qué se había aprendido en ese proceso después de 4 años, y se hizo una gran mesa redonda, y curiosamente la respuesta y las conclusiones fueron muy interesantes, porque se llegó a la conclusión de que ahorrar un 30% de energía en edificios no resultaba en un mayor costo en términos de consumo de energía, ni tampoco resultaba en mayor costo en materiales o en inversiones, sino que todo ahorrar ese 30% había sido el resultado de poder sentar a todos los actores en la etapa de diseño de edificios a intercambiar ideas, intercambiar experiencias, y entre todos cómo se pudieron sentar todos a aportar soluciones para ir mejorando de diferentes maneras los edificios. A mí me pareció que esa fue una conclusión mágica, porque todos pensábamos que se iba a hacer más eficiente los edificios, iba a representar un alto costo, y la realidad es que no. Ese no era costo, sino más bien la oportunidad de sentarse todos y compartir experiencias. Así que yo diría que ese es el trabajo que nos corresponde. Debemos poder sentarnos con los arquitectos, con los constructores, con los inversionistas, para que todos empecemos a intercambiar experiencias, oportunidades, trabajos que cada quien haya hecho, para que entre todos empezamos a entender cómo construimos un mundo más eficiente de una manera integrada, de una manera globalizada. Porque este mismo trabajo lo están haciendo los países del sur y los del norte mucho más integrado de lo que nosotros lo estamos haciendo, solamente que nosotros apenas estamos empezando. Y este es un buen punto de arranque, señor Gerardo. Excelente, excelente. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo que es en esa unión de las diferentes, porque cada uno al final tiene un punto de vista diferente y aporta ese punto de vista diferente. Entonces, bueno, nada, ingeniero, agradecerle infinitamente el haber estado con nosotros en es el tercer programa del podcast y no, muchas gracias. Bueno, un verdadero placer. Me encanta estar compartiendo con ustedes todas estas experiencias. Mi invitación, como siempre, es a que pongan su mano en el corazón y hagan un compromiso, una fe, un acto de que ustedes van a hacer un trabajo de alta ingeniería porque les gusta y porque quieren entregarle a las futuras generaciones un mundo mejor. Y ese mundo mejor no lo logramos si entre todos no hacemos el mejor esfuerzo por entregar proyectos, edificaciones, industrias que tengan el mejor desarrollo posible con la tecnología que tenemos en cada momento. Así que les agradezco infinitamente la oportunidad, feliz de haberlos acompañado, Luciana, Cristian, les deseo lo mejor, y aquí siempre tendrán las puertas abiertas para compartir, para soñar un poco y para esperar que las futuras generaciones digan, ese trabajo que hicieron allá atrás en el tiempo fue un trabajo que valía la pena y lo hicieron estos muchachos, y ahí estamos nosotros. Bueno,
Muchísimas gracias, ingeniero, por darnos un vistazo a lo que es la zona ecuatorial. Se ve que es un tema bastante extenso, interesante e importante también a la hora de hablar del diseño y los cálculos de cargas térmicas. Nuevamente, gracias por regalarnos un poco de su tiempo y esperamos tenerlo nuevamente con nosotros en una próxima oportunidad. Gracias, Cristian, por guiarnos en esta charla con el ingeniero y gracias también a nuestros oyentes por acompañarnos en un episodio más. Los esperamos para un próximo episodio.